bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente, casi todos iniciando la semana, ya es martes y bueno, como siempre estamos de manteles largos, saltamos el charco, nosotros decimos, y nos fuimos volando hasta Europa y tenemos a una invitada muy especial, Gloria, es nutrióloga. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carla? Un Bien, aquí gustazo en tenerte España. aquí y la verdad es Igual. que bueno, pues... ¿Qué mejor que tú nos digas quién es Gloria, qué hace Gloria dentro de lo profesional, pero también quién es Gloria con sus pasatiempos, las cosas que le gustan, toda esa parte? Vale, pues nada, soy Gloria y soy nutricionista. Trabajo aquí en España, en una ciudad que se llama Albacete. Seguramente muchos no lo conozcan, ¿no? Pero bueno, está cerquita de Valencia, a 2 horitas de Madrid, ¿vale? Y nada, pues trabajo ya desde hace 5 años con pacientes, sobre todo ayudándoles a mejorar pues, su relación con la comida, su relación con el cuerpo. También, evidentemente, trabajo otros casos, ¿no? Pero esa parte de la nutrición en la que me centro en trabajar trastornos alimentarios es como la parte que más me llena, ¿no? El sentir que estoy ayudando a la gente, aunque en todos los aspectos la ayudo, ¿no? Pero esa parte más humana, por decirlo así, de mi trabajo, la siento en esos casos, ¿no? Entonces, estoy especializada en TCA y desde que estoy trabajando llevo casos de este tipo. Y bueno, pues disfruto mucho de mi trabajo y estoy ahora con muchos proyectos. Y nada, pues eso, encantada de que me hayas invitado a hablar de alimentación y salud. Claro, oye Gloria, ¿y cómo fue que alguien tan joven así supo que quería especializarse en trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué te motivó a ir hacia allá? Pues en realidad no fue nada, para nada premeditado, ¿eh? O sea, y explico por qué. Yo en un principio no quería, no iba a estudiar nutrición, o sea, creo que soy a veces un poco, me dejo un poco llevar porque si la vida me ha puesto esto en el camino, pues bueno, voy a hacerle caso y voy a ver qué tal, ¿no? Entonces, lo digo porque yo no iba a estudiar nutrición, yo quería estudiar odontología y no pude acceder a la universidad con una nota que me pedían. Y mi segunda opción fue nutrición, ¿no? Eso me llevó a hacer unas prácticas en un hospital de día de trastornos alimentarios, porque yo quería saber y conocer ese mundillo de cómo puede trabajar un nutricionista fuera de las dietas de siempre, ¿no? De voy a hacer a esta persona que adelgace, ¿no? O que mejore su alimentación, así como de la forma más clásica que entendemos. Entonces, a raíz de hacer esas prácticas en el hospital de día de trastorno alimentario, me di cuenta de Ah. lo, o sea, el gran desconocimiento que hay de todo esto y lo que podemos aprender yo como profesional y también la sociedad un poco a cómo son estos casos, cómo se pueden trabajar y no sé, era como un mundillo súper nuevo para mí fuera de lo que se enseña en la carrera y eso es lo que me hizo hacer un máster en trastorno alimentario y desde que me puse a trabajar fui como me fueron llegando casos, ¿vale? No, no los, claro, no se pueden ir buscando porque cuando eres nueva y empiezas recién a trabajar, nadie te conoce, ¿no? Nadie sabe cómo trabajas, Claro. pero empezaron a llegarme casos de trastorno alimentario que me han ayudado muchísimo a seguir. Así que estoy súper agradecida de verdad de haber empezado a trabajar estos casos. Y yo creo que fue, pues eso, casualidad que Casualidad. estuviera en ese hospital de día haciendo prácticas y que me gustó muchísimo, la verdad. Bueno, casualidad y además que fue algo también interno, ¿no? Que te gustó, porque igual Y si hubiera habido la casualidad y no te gusta, bueno, hubieras terminado en otro lugar. Y, eso es. y sobre todo esta parte que hablar de trastornos de la conducta alimentaria desde una parte médica, profesional, eh, realmente requiere de mucho compromiso, ¿no? O sea, no sé si te imaginaste el compromiso que requeriría, pero justo antes de empezar la entrevista estábamos platicando que terminas tardísimo tus días y que pues todo este tipo de pacientes realmente tu vida gira en tu profesión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo llevas? Pues a ver, cuesta, o sea, yo siempre digo que yo cuando trabajo con este tipo de casos soy nutricionista especializada en TCA, pero también soy persona, ¿no? Entonces, Sí. hay casos que
jolín, que me afectan más claramente. Quiero decir, o sea, Claro, yo sé desde el principio que empecé a trabajar estos casos que son muy complejos, tienen una base ahí psicológica tan importante, que es que, jolín, empatizas mucho, ¿no? O sea, quiero decir, claro, hay muchos otros aspectos de la persona que te tocan más. Y bueno, o sea, al principio me afectaba, quiero decir que mi papel como profesional es la de dar herramientas, la de estar ahí apoyando, la claro. de individualizar a tope, pero hay una parte que siempre me hace sentir así como más sensibilidad con la persona, ¿no? Entonces, son por eso digo casos muy bonitos, ¿no? O sea, porque sientes que ayudas a la persona no solo en la alimentación, sino a No, para cambiar su nada. vida. Entonces, lo intento compaginar mentalmente, como puedo, me refiero a ser fuerte de que estos casos son complejos y que tengo que yo también saber darme mi espacio o mi tiempo si algún caso es más difícil o si no avanza como me gustaría, pero me gusta mucho, de verdad, o sea, como persona me llenan mucho estos casos. Es que como persona avanzas, como dices, pones en práctica tantos valores cuando estás también Mucho. ayudando a estas personas, un poco la resiliencia, trabajas Mm, mucho tu propia frustración, el control, porque aunque tú hagas un esquema, está otra persona enfrente de ti que no sabe si lo va a llevar, que no sabe si no lo va a llevar, y creo que eso es lo que también vamos a hablar un poquito, estos retos que implica mm, el propio tratamiento, tanto para el profesional como para el paciente, ¿no? Ok, Gloria. Justo habíamos platicado de hablar como estas diferencias que existen entre los diferentes trastornos de la conducta alimentaria, que son muchos, y vamos a mm. hablar de los tres más comunes que están siempre orientados a la imagen corporal. Entonces, mi pregunta primera sería, ¿qué pasa cuando te llega un paciente y te dice, ¿sabes qué? No puedo comer o no puedo controlar mi comida. No, todavía no, ella tampoco sabe qué trastorno tiene, pero llega contigo así. ¿Qué pasa? Vale, pues yo siempre intento como ir capa por capa, ¿no? Quiero decir que Sí. primero intento detectar un poco en la consulta qué grado de consciencia tiene mi paciente sobre lo que le está pasando, ¿no? Y esto te lo digo, Carla, porque hay muchas veces que una persona puede acudir a consulta porque se empieza a sentir mal, me refiero, o se ve más triste, o está viendo que su vida está cambiando con respecto a antes y no sabe detectar realmente cuál es el foco del problema, por decirlo así, o de dónde viene ese cambio en su vida, ¿no? O que ha dejado de disfrutar de algunas cosas, o que tiende a socializar menos, ¿vale? Eso lo digo porque primero tenemos que intentar detectar cuánto de consciente es la persona de que eso puede estar ligado a la comida. Ok. Eso lo primero, ¿no? Entonces, una vez ya esa persona detecta que está relacionado con la comida, pues necesito tener información sobre qué miedos hay en cuanto a comida o al cuerpo o a la alimentación para que esa persona sienta pues que no está llevando una normalidad, por decirlo así, con sus ingestas, ¿no? O incluso con su cuerpo. Entonces, yo siempre puedo resumir un poco que se basa la primera consulta en intentar detectar qué patrones tiene mi paciente de alimentación o, o incluso las cantidades que usa, si le dan mucho miedo a algunos alimentos o si evita algunos alimentos. Pero sobre todo lo que les planteo es, tenemos que ser conscientes de, no me gusta poner etiquetas, pero de qué parte de lo que yo hago o pienso es sano y que parte de lo que yo hago o pienso es enfermo, ¿no? Es decir, Claro. que tiende a restricción, a miedo a subir peso, a conducta de riesgo. Todo eso lo tenemos que saber detectar porque si no, no vamos a saber educarnos a Claro. que haya un cambio hacia una versión saludable en todos los sentidos, ¿eh? O sea, saludable yo siempre les explico a mis pacientes que no es comer poco o bajo en calorías o libre de grasas. Eso no es comer saludable. O sea, comer saludable es tener muy presente el necesitar comer, permitírmelo, flexibilizar, que no haya culpa, que sepa detectar hambre y saciedad, ¿no? Entonces, lo que más intento en la primera consulta es decir, somos conscientes de cosas que son malas para mí, ¿no? Y son propias de enfermedad, o qué otras cosas soy consciente que las necesito hacer o las quiero hacer, ¿no? Pues abrimos ahí como un abismo, ¿no? Entre ambas cosas Claro. y nos ponemos a trabajar. Pero eso sería un poco la primera.
la primera cosa que hago. También intento concienciar a mis pacientes de que esto no es fácil, pero no quiero desmotivarles, sino implicar, o sea, que se impliquen y que tengan esa responsabilidad que tiene el paciente cuando está trabajando un trastorno alimentario, porque hay veces que es, vengo a que me digas lo que tengo que hacer y ya está. Y no me gusta educar así a mis pacientes. Quiero que ellos entiendan por qué tienen que hacer algunas cosas y hacia dónde estamos enfocando el tratamiento. Entonces, Claro, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y nuestro compromiso. Que haya recaídas no quiere decir que mi paciente no esté comprometido. Eso no quiere decir que no esté comprometido una recaída, ¿no? O una mala racha o alguna semana de más bajón, sino que sería el caso, o sea, en el caso de que mi paciente diga que no se quiere recuperar. Ahí claro, entonces es cuando no hay compromiso. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que mi paciente o que la persona, mejor dicho, quiera esa recuperación, ¿no? Aunque la vea difícil, pero la desea de alguna forma. claro. Pero al principio es así un poco más complejo. No, y me gusta mucho, dijiste como tres cosas que me gustaría a ir como hacia abajo. Por un lado es los trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos como, vamos a ponerle la primera capa, que son los comportamientos esperados de una persona que tiene TCA, ¿no? Y que a lo mejor son visibles incluso para el mismo paciente. Pero hay otros comportamientos abajo, otras creencias abajo que no Sí. son tan visibles y que sí pertenecen al trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y que ahorita lo nombraste, de repente es que quiero comer saludable, ¿no? Y entonces en este saludable se abre un abismo de un montón de creencias Ujú. muy ligadas al TCA y de comportamientos compulsivos ligados al TCA, pero que se perciben como saludables. Por ejemplo, tú me podrías decir algunos que tú has encontrado constante que dices, no, o sea, es que esto no es saludable. Muchísimos, Carla. De hecho, es que se han normalizado tanto algunas cosas que quiero decir aquí que algunos de mis pacientes me dicen, pero si eso lo hace todo el mundo. Digo, ya, pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Un ejemplo muy típico es el de irte fuera a comer o cenar y pensar que la comida que has comido ha sido muy poco saludable, ¿no? Y en esa misma noche, por ejemplo, ya no cenar, ignorando completamente si estás con hambre o si estás saciada, solamente por eh, unir las piezas del puzzle, ¿no? Es decir, si mi puzzle tiene que ser este y yo ya he metido una pieza que no debía estar ahí, que es mi comida fuera de casa, ya no voy a cenar, ¿no? O sea, el normalizar conductas de riesgo está algo, o sea, es algo tan, no sé, aprendido socialmente que lo hacemos o lo hacen todo previo a hacerlo. Es decir, Claro. si yo tengo una comida, luego ya determino qué es lo que no voy a comer o qué es lo que no voy a cenar. O si al día siguiente hago deporte. O sea, y esto quiero decir una cosa y lo más, lo más frecuente es o no comer en la siguiente o hacer deporte para compensarlo. Y aquí es donde sale mucho una pregunta de mis pacientes y es, no tengo derecho a hacer deporte, entonces digo, no, no quiere decir eso. Quiere decir que estés usando el deporte post ingesta, ¿no? Es decir, buscando una solución tras haber comido fuera. Entonces, Claro, ahí es donde está la conducta de riesgo, que tú pones el ejercicio físico buscando que solucione algo que crees que está mal, cuando no hay nada malo, e incluso el deporte lo podemos usar, por supuesto, y lo podemos hacer, pero hay que usarlo de forma saludable. Es claro. decir, sin obsesiones, sin compulsión, sin desgastar mi cuerpo, porque hay muchas veces que el ejercicio físico erróneamente se asocia con eso, ¿no? Con tengo que sudar muchísimo, tengo que acabar, vamos, desgastada físicamente para sentir que he hecho algo, y no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, casi te Para diría que que cuente, ¿no? Para exactamente. que cuente, entonces, es que, como dices, es impresionante ver cuánto se ha normalizado y cuánto, yo siempre pienso que es una pequeña línea entre tener un trastorno de la conducta alimentaria ahora, o sea, en pasar al diagnóstico y entre vivir en la normalidad. Es tan pequeño porque tantas conductas pensamos que son normales cuando no lo son y uno se puede perder. Gloria, ¿cuáles son para ti las mayores diferencias
no ok, bueno, vamos a ver las obvias, pero esas que no vemos entre los tres tipos de trastorno que estamos hablando, que es anorexia, bulimia, comer compulsivo. Vale, eh, voy a empezar un poco para hacer las diferencias, describiendo un poco a la vez también cada cosa para que se entienda bien, ¿no? Pero las principales diferencias entre ambos, o sea, entre los tres trastornos, perdón, evidentemente va a ser la forma en la que se manifiesta la comida o la conducta alimentaria, ¿no? Que si generalizamos mucho, podríamos decir que la anorexia se basa normalmente en restricción calórica, ¿no? Bastante agresiva. Aunque, ojo, hay muchas personas que tienen anorexia nerviosa y no quiere decir que coman poquísimo, sino que tienen pensamientos y conducta tendente a anorexia. No sé si me estás Sí, entendiendo sí. aquí, ¿no? Pero es un error asociar que una persona con anorexia va a tener una complexión muy delgada. Eso es un error. Entonces, Ah, la conducta alimentaria de una persona con anorexia es la que intenta priorizar o tender a restringir, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, las ingestas normalmente son muy poco abundantes en comida, hay saltos de ingestas, hay muy pocas ingestas en el día, ¿no? O incluso hay predilección por algunos alimentos que se sienten más seguros en esa persona, pero en líneas generales tiende como a reducir, ¿no? A restringir. Si me voy a bulimia, estaríamos hablando de quizás comportamientos más normales, entiéndeme, alimentariamente hablando, ¿no? Pero luego hay una necesidad de compensar siempre después, que es con un vómito, ¿no? O con laxantes, por ejemplo, o con cualquier otra forma de compensación, aunque también pueden estar en anorexia, ¿vale? Pero en bulimia hay como episodios no de atracón, pero de sobreingestas, ¿no? O cuando se come X alimentos necesitan compensarlo de otra forma, con vómito principalmente. Y luego en el trastorno por atracón, la principal diferencia con respecto al resto es el componente emocional, lo que más diferencia. Es decir, que en un trastorno por atracón o comer compulsivo, la persona a veces no sabe detectar por qué come con esa impulsividad. Y eso es algo que necesita trabajar. Todos los trastornos, los tres que hemos dicho, necesitan una base de trabajo psicológico, pero el trastorno por atracón es como el más emocional de todos, por decirlo así, y es en el que el paciente necesita trabajar por qué usa la comida en esos momentos, ¿no? ¿Qué vías de escape tiene para solventar sus traumas, imagínate todos sus problemas, sus inseguridades, su frustración, su enfado, cosa que en una anorexia no está tan a flor de piel esas emociones como para que a la persona le hagan restringir, sino que la anorexia está más medida por el control. Es decir, la necesidad de control, la necesidad e incluso se ha visto que a nivel cerebral, cuanta más restricción tiene una persona con anorexia, más dopamina se libera, ok. paradójicamente, ¿no? Pero más dopamina se libera y es algo que no puedes parar, ¿no? Es como, no, no puedo parar. Sin embargo, en el trastorno por atracón no hay una linealidad siempre, sino que hay picos en los que la persona necesita gestionar emocionalmente lo que le ocurre y tiene como herramienta la comida. Entonces, no tiene nada que ver ahí, ¿no? Claro. Esos trastornos Interesante lo que alimentarios. dices y me lleva a pensar otra vez nuevamente en este discurso, porque hoy en día se oye mucho de atracones, ¿no? Entonces, tantito comes de más y es un atracón, ¿no? Y entonces, es que yo, o tantito te sientes triste y vas por un helado y te lo Mm. comes, es que tengo un trastorno porque no puedo parar mis emociones. Y me gustaría como diferenciar, porque que de vez en cuando comas a lo mejor un poco más allá de tu saciedad y que te sientas incómodo, no tiene que ver con que tienes un trastorno por atracón. Eso es. De hecho, en consulta es lo que yo intento siempre trabajar para que mis pacientes no sientan que todo el rato están atracándose y que todo el rato está mal hecho, ¿no? O sea, mal hecho porque les genera mucha culpa, me refiero. Claro. Entonces, es muy importante lo que has dicho, que hoy en día todo lo que sea comer sin hambre lo llamamos atracón, ¿no? Es como, Sí, no estaba justificado, pues es un atracón. No, hay que tener en cuenta que el atracón tiene que cumplir para de verdad, o sea, para de verdad diagnosticar que una persona se ha dado un atracón, tiene que haber unos condicionantes, ¿vale? Y es
el- la pérdida de control a la hora de comer. La persona de verdad no sabe detectar por qué ha comido esas cantidades o qué le ha llevado a tener que hacer ese atracón, ¿no? O sea, no es algo consciente un atracón, es muy impulsivo y muy urgente. Entonces, la cantidad casi siempre es lo que más va a diferenciar. Lo digo porque toda persona que tienda a restringir un poco o mucho, todo lo que sea salir de esa restricción, a lo mejor lo interpreta como un atracón, Claro, pero puede estar perfectamente siendo una cantidad estándar como para un montón de personas, ¿no? Como para cualquier persona. Entonces, la cantidad es casi lo que más se diferencia de qué es un atracón y no es un atracón, pero sobre todo también la pérdida de conciencia. No eres capaz de, claramente estás viendo lo que estás cogiendo y comiendo, ¿no? Pero es como que no diriges tú, no pilotas tú. De hecho, una paciente hoy me ha dicho, es como si hoy, o sea, es como si cuando me doy un atracón me viera como desde fuera haciéndolo, o sea, como si no lo estuviera haciendo yo, ¿no? O sea, estoy siendo consciente de que estoy comiendo este alimento y dice, pero como si me viera desde fuera, o sea, como si estuviera viendo una película, ¿no? O sea, sí, como sí, si esto no perteneciera a algo que estoy haciendo yo. Entonces es como que estás fuera de sí, está fuera de sí misma y es algo que no puede controlar. Entonces, la cantidad y la sensación de descontrol es muy heavy. Me refiero, no es comer más de lo que acostumbrada, de lo que estoy acostumbrada. O si estoy muy saciada o he acabado muy saciada, tampoco quiere decir que me haya dado un atracón. Tiene que cumplirse, pues, bastantes perfecto. cosas. E incluso a mis pacientes yo les digo, Carla, imagínate una persona cercana a ti que en condiciones normales tú consideras que come mucho, pues tú en un atracón comerías más. Claro, y es No. muy bueno que lo digas, porque ¿sabes qué? Como dices, a veces se puede percibir un atracón, que con las personas también que conozco, que trabajo, eh, cuando sobre todo viven en restricción, perciben mucho cuando se salen de esa restricción como un atracón. Que yo lo que entiendo es, ok, si lo percibes así, no lo voy a negar, pero no es un atracón, o sea, Eso. no lo es. Y además muchas veces eh, estas personas que viven en restricción se atacan cuando comen de más, pero esa es más bien una reacción biológica que su cuerpo Ujú. necesita comer ese tipo de productos y esa cantidad porque ha vivido una restricción durante mucho tiempo. Entonces, creo que es importante que lo digamos porque se tiende a confundir y se tiende, por supuesto, a rechazar ese tipo de Mm. conductas, ¿no? Y crea mucha culpa y las personas que viven también en restricción crea mucho rechazo. Sí, además, otra cosa que quería decir, lo que tú anteriormente has comentado de si, o sea, de asociar mucho que si estoy comiendo con alguna emoción es ya comer compulsivo. Y no tenemos, o sea, no nos olvidemos de que somos personas, quiero decir, tenemos emociones, ¿no? Hay sentimientos siempre, o sea, no somos personas que hagamos las cosas, pues eso, sin sentimiento alguno. Claramente, en todo lo que hacemos en nuestro día a día nos acompañan algunos sentimientos, pero no quiere decir que ese sentimiento o emoción sea el que dirija mi conducta alimentaria. Es distinto, o sea, yo puedo estar comiendo algún alimento o permitirme salir a cenar porque he tenido un día muy estresante en el trabajo y me apetece socializar y quedar con mis amigos, ¿no? Y que yo, entre comillas, me permita salir a cenar o me premie saliendo a cenar por tener un día muy ajetreado, no es tampoco comer emocional. O sea, quiere decir que yo, con esa emoción de, no sé, de sentirme gratificada, ¿no? Del trabajo que he hecho Ah, hoy, pues quiero despejarme con X personas o permitirme cenar, ¿no? Lo digo porque hay veces que lo que he dicho antes, si no es hambre, entonces es comer emocional y está todo mal. No, claro. un error muy grande, ¿vale? Pero es, la principal diferencia, lo que diría es eso, que una cosa es que tú vayas con tu emoción a distintos sitios del día o a hacer cosas de tu día a día, y otra cosa es que esa emoción dirija todo lo que haces. Claro, es como si Entonces, pararte la enfrente de la cena y alimentaria, decir, ¿cómo estoy? ¿Enojada? Entonces escojo este. Y no hacemos eso, o sea, y la verdad es que a veces sí, a lo mejor hay momentos en el día que te sientes más cansada y vas a preferir ¿Mm? un tipo de alimentos distinto Eso a es. cuando estás con mucha energía. Y
Y es normal, y está bien, y a todos nos pasa, y como bien dices, somos humanos, nacimos humanos, y nacimos también comiendo de cierta manera para satisfacer esa parte emocional. O sea, ves un bebé cuando come, no nada más come como un robot, se emociona, tú ves sus manitas cómo se mueve, y pasan muchas cosas alrededor de esa comida. Y Sí, lo yo que pongo el pasa es, ejemplo. sí, sí, Te pongo el ejemplo mucho de incluso cuando un bebé ya puede tocar, ¿no? o manipular comida, pero si nos vamos a lo más primitivo de un bebé, ¿no? Que es cuando está con la teta, ¿no? O sea, amamantando, a lo mejor el bebé llora un montón y su madre tiende a darle teta pensando que tiene hambre, y a lo mejor lo que necesita el bebé es estar con su madre cerquita, sí, sentir el calorcito, su olor y tener, pues eso, disponible ahí a su mamá, pero no porque tenga muchísima hambre, ¿no? O sea, quiero decir que somos emocionales sin saberlo, o sea, desde que somos bebés y vamos a relacionar a veces la comida con esos momentos bonitos, ¿no? O que nos generan pues algo de placer, por de decirlo placer. así. Y que Y esto es muy está bien comer importante por placer. decirlo, porque cuando tienes un TCA te desconectas del placer. O sea, y el placer juega un papel primordial en la vida de en la vida de los humanos. Y al desconectarte de ese placer, pierdes un montón de conexión contigo, y ahora se convierte como en culpabilizarte en muchas ocasiones, como un castigo. El placer a veces yo lo veo así, como es una forma de después castigarte. O sea, me comí un helado porque quería, pero me voy a castigar porque yo no me merezco ese placer, ¿no? O como ejemplo que ponías, quiero ir con mis amigas, salgo y me castigo después por haber experimentado ese placer. Sí, de hecho, hay muchas personas en consulta que me lo dicen, o sea, siento que no me lo merezco. Y a veces yo les pregunto, ¿qué tendrías que hacer para de verdad merecértelo? Y no saben responder porque hay completa anulación de ese derecho a sentir placer con la comida y no solo con la comida, sino disfrutar de esos momentos en los que la comida está. Claro. Entonces, yo a mis pacientes se lo planteo así, o sea, si no sientes que te lo mereces, ¿qué tendrías que hacer para tú darte esa aprobación? Y sienten que nada sería suficiente. Entonces es ahí donde está el problema, ¿no? O sea, el que no puedes o tienes derecho a disfrutar de la comida porque es como que está yendo en contra de lo que tú tienes que hacer o conseguir o lograr. Interesante. Gloria, regresando un poco a estas diferencias. Ok, cuando te llega un paciente, ¿cómo es tu abordaje con estos tres diferentes tipos de trastornos? Sé que podríamos hacer casi que un episodio con cada uno, pero como si nos pudieras dar algunas señas entre cada uno, estaría perfecto. Vale, pues mira, aquí es donde voy a hablar un poco incluso ya de similitudes, ¿eh? O sea, aunque la persona pueda tener conductas más propias de anorexia o de bulimia o de trastorno por atracón, yo siempre empiezo de la misma forma y es intentando hacer eh, una investigación a fondo de sus conceptos con la comida. Entonces, intento que mi paciente primero sea consciente de algunas cosas para que me pueda dar la información a mí, ¿no? Entonces, le pido un registro sobre alimentos, una lista de alimentos, y le pregunto en ese registro cuánto del 1 al 10 le gustan para que sepa eh, evocar un poco la parte sana de Claro. a mi parte Gloria, a la parte sana de Gloria, este alimento le gusta cuánto del 1 al 10 por su sabor, porque mi madre me lo cocinaba, porque es el plato que me hacía siempre mi abuela, no sé, ese tipo de cosas que necesitamos atender cuando disfrutamos de la comida, ¿no? Pues les pido que me lo puntúen y si luego hay permiso o no con la comida, con ese alimento. Ok. Aquí hay una cosa muy importante y es que comerlo no quiere decir que te lo permitas. Es- Y esto es Totalmente. algo muy, muy importante que quiero que mis pacientes entiendan. Y es que tú no hayas sido capaz de eh, restringir siempre este alimento y luego te lo comas, no quiere decir que te lo permitas. Es que nunca ha sido permitido ese alimento, pero somos animales también y necesitamos comer otros alimentos que no sean impuestos por nosotros mismos. Entonces, eso es muy importante. ¿Me lo permito o no me lo permito?
porque ahí ya empezamos sacar todos los miedos que hay con ese alimento, qué conceptos tiene, qué ha aprendido de lo que ha vivido en su casa o cuando se fue a estudiar a un país extranjero. Quiero decir, las vivencias que toda persona tiene con la comida marcan mucho en nuestras creencias. Entonces, necesito saber o conocer la historia de mi paciente con la comida, actual y pasada. Tampoco me voy a remontar a cuando teníamos un año, pero sí que podemos sacar momentos, ¿no? En Claro. los que el paciente me dice, yo recuerdo que mi madre cuando poníamos comida en la mesa me decía que a mí me tocaba solo un filete de carne porque había 5 hermanos más que tenían que comer el suyo, ¿no? O sea, y a lo mejor esa restricción está marcando algo en la vida de mi paciente, que le ha hecho seguir perpetuando esa restricción impuesta por ella misma, además del miedo que tiene a subir peso, la imagen corporal que tiene, la autoestima, ¿no? O sea, se trata de justifícame por qué no te lo permites. Claro. Entonces, en anorexia, como en bulimia, como en trastorno por atracón, eso Me es encanta. básico Me para encanta. conocer a mi Claro. paciente. Me haces pensar mucho en una persona que estoy acompañando que me dice constantemente, es que sí como saludable, porque todos los días me como un pedazo de chocolate. Entonces, a mí lo que me dice es cuánto miedo tiene del chocolate. Y ahorita que dijiste esto me resonó. Sí se lo está comiendo, pero no se lo está permitiendo, ¿no? Claro. Entonces, es importantísimo notar esos permisos que nos damos, porque no que te lo comas, significa que sea tu parte saludable el que lo esté ingiriendo. Además, hay muchos pacientes que me dicen, ¿cómo me voy a permitir esto si haciéndolo me voy a descontrolar? Ujú. Digo, no, no ocurre. O sea, si hay permiso, realmente permiso, no hay descontrol. Eso es lo que nuestra parte enferma quiere hacernos pensar, ¿no? Es decir, Claro, todos los trastornos alimentarios, Carla, se basan en el control. De alguna forma u otra claro. necesitan siempre, pues eso, controlar y volver al sitio donde estaban. Entonces, cuanto más intentamos coger ese control, o me voy a la restricción propia de una anorexia, o me voy a un atracón porque Claro. no podemos sostener más ese control, o si hago un atracón o, bueno, o sobreingesta o como y luego compenso es porque sigo necesitando ese control. Entonces, al final todo se basa en control que tenemos que intentar trabajar en que no sea así, porque mi paciente tiene mucho miedo de permitirse porque se descontrola, pero eso no va a ocurrir si Claro. de verdad hay permiso. Entonces, se basa el tratamiento en ambos, o en los tres que estamos hablando, se basa en trabajar esa tolerancia a sentir que no estoy controlando. Y Gracias. que no es descontrol, no es, yo se lo digo a mis pacientes, yo soy muy irónica, Carla, en las consultas, y le digo a mi paciente a veces, ¿te has puesto a comer a todas horas por las esquinas o saliendo de casa estás siempre comiendo? No, me dicen como, ¿qué va? ¿Qué va? Y digo, pues entonces no es descontrol, o sea, eso no Claro. ocurre, no va a ocurrir, pero hay un miedo inmenso a sentir que no tengo los mandos que les hace pensar que todo va a ser totalmente lo contrario. Y esto es un problema en TCA por pensar todo con extremos. En O engordo o catastrófico. adelgazo, Claro. o como o no como, o Claro. hago esto o no lo hago. Y son tantos extremos que no nos hacen ver los grises, que son muy bonitos y muy Claro. posibles. Y totalmente cierto, la verdad es que tendemos, digo yo cuando lo tuve, y todavía a veces, no solo, no en la comida, sino en tu vida diaria lo involucras, ¿no? Esto es catastrófico que ves de, es que si no lo hago en mi rutina, todo va a salir mal, ¿no? O es que si no caen dentro de esto, todo va a salir mal. Y como que estos extremos, tanto del sí como del no, y como si no llegan a los extremos, ya todo se perdió, es muy fuerte y es una constante, constante, constante. Y me gusta que digas también esta parte del control. Yo siempre les digo es, mientras tú no sueltes tus armas, mientras tú no dejes de pelear con el propio TCA, esto va a seguir. O sea, aquí no hay una guerra, aquí tú tienes que dejar de pelear. O sea, la guerra la haces tú y el TCA, pero no queremos que haya guerra, queremos que tú te rindas y que dejes que el TCA se vaya. Eso es. De hecho, es que hay personas que se sienten como muy desprotegidas cuando están en tratamiento,
porque tienen que renunciar a lo que están haciendo, ¿no? Entonces es como, pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Es como que sienten que no son ellas, ¿no? O que tienen como otra identidad, ¿no? Pero yo siempre les digo que el TCA hace un poco una identidad nueva en la persona, es decir, Ah, que la sí. persona se vuelva más restrictiva, más obsesiva con otras cosas de su vida, forma parte del control, ¿no? Entonces, la persona cuando tiene que renunciar a ciertas cosas del TCA, porque tiene que empezar a hacerlo, hay mucho miedo, pero yo siempre les digo que a la larga luego siempre van a estar mejor, aunque sea Ah. angustioso desprenderse de eso. ¿Este miedo lo ves de la misma manera en los tres tipos de TCA o se maneja distinto? Yo diría que es más fuerte en anorexia, ¿vale? Porque podemos decir que la máxima expresión del control es en una anorexia nerviosa, pero está muy, muy, muy a la par que en un trastorno por atracón, porque un trastorno por atracón es cíclico todo el rato, ¿no? O sea, el trastorno por atracón muchas veces se basa en la restricción que hay de base y en esa necesidad de controlar tanto y del miedo que hay a engordar, ¿no? Y acaba siendo un acto totalmente impulsivo, el atracón. Entonces, el miedo te diría que casi por igual es en todos, ¿no? Pero en anorexia es como hay más rigidez para hacerles ver a las personas que tienen que dejar de tener control. Es como que en un trastorno por atracón la persona es más consciente de que no puede controlar tanto porque si no se descontrola en un atracón. Pero en una anorexia no saben lo que es el descontrol porque están Claro, perfectamente encajadas en esa rigidez y hasta les resulta cómoda. Entonces, claro. el miedo es similar, pero es más fácil de moldear el trastorno por atracón, por decirlo así. Ok, por ejemplo, hay una, no sé, se dice como esta sensación de fuck it, de ya valió todo, es muy relacionada también con este ciclo obsesivo cuando hay un atracón, ¿no? Como que empiezan y ya no hay forma de parar una vez que entras a él, ya, o sea, Sí, de estás hecho es ahí. pensamiento mucho de todo o nada, es decir, es como si cambiaran el mood, ¿no? De una cosa a otra. Es decir, estoy muy concienciada de que tengo que restringir, de que esto es lo que voy a intentar hacer para bajar peso, y eso es sostenible a corto plazo. Muy. Ahí es cuando salta todo por los aires, se convierte en un atracón, en un episodio de atracón, y hay veces que ese propio atracón encadena a otros por sentir que no he sido capaz de restringir. Hay mucho diálogo autodestructivo de, pues eso, es que ha habido, voy a ser muy clara, ¿no? Pero ha habido frases en mi consulta de soy una gorda, no voy a adelgazar nunca, nadie me va a querer, ¿no? O sea, ese diálogo muy, muy, muy tóxico por haberme pegado un atracón por no ser capaz de restringir, ¿no? Es como que el mandamiento máximo es restringir. Como no he sido capaz, ya para qué voy a buscar un punto intermedio, ¿no? Ahora ya voy con todo y encadenas un atracón tras otro que genera mucha herida en la persona. Entonces, esa herida la intenta sanar con otra vez de nuevo restricción y estamos volviendo otra vez al foco del problema. Entonces, pues eso es muy complicado de trabajar, pero se puede. Complicadísimo, pero se puede. Y eso me gusta. O sea, digo, a partir de que hablamos de las complicaciones, creo que también es brindar esta esperanza de es posible recuperarte, ¿no? Si tú pudieras dar a lo mejor algunos puntos de cuáles serían para ti algo que sí o sí tiene que estar en tu proceso de recuperación. Una vez que decides ya, ok, me quiero recuperar, que sí tiene que estar. Vale, uy, es que diría muchos ingredientes, ¿no? Saldría una Dilos, receta dilos, dilos. muy compleja, pero lo primero, lo que he dicho al principio, conciencia de enfermedad, eso es lo primero, ¿vale? Mi paciente también, o yo incluso, tenemos que conocer nuestras resistencias al tratamiento, es decir, va a haber épocas en las que el paciente o la persona no está dispuesta a hacer algunas cosas y lo respetamos, ok, pero mi paciente tiene que saber en todo momento que hay una meta, o sea, que hay una línea de meta a la que tiene que llegar y no pretendemos ir corriendo, pero tenemos que llegar, ¿no? Entonces, los ingredientes serían el compromiso, la conciencia de enfermedad, la voluntad de recuperación
las recaídas, no quiero ponerlas como algo obligatorio, pero para que una paciente se recupere, tiene que tener recaídas, sí o sí. O sea, voy a ser muy clara y es que hay personas que cuando al principio va todo tan bien, yo estoy esperando o estoy contando los días para que haya un bajón. Y no porque la persona no sea capaz, sino porque necesitamos eh, salir más fuertes de eso para superar un trastorno alimentario, ¿no? Entonces, los ingredientes al final se trata también de paciencia y mucha confianza con la persona que está trabajando contigo. Es decir, yo veo súper importante que haya una relación paciente-profesional de confianza, que de verdad sientas que conectas con la persona porque es lo que digo, un TCA afecta a muchos aspectos de tu vida, no es solo en lo alimentario, no es tengo un problema de corazón, ponme un marcapasos médico y adiós, ¿no? O sea, es algo mucho, mucho más complejo que yo creo que requiere de confianza y de sentir que la consulta, tanto con la psicóloga como nutricionista, coach, lo que sea un espacio seguro para hablar sin tapujos de nada Claro. y de qué cosas no están yendo bien. Es muy importante o sea, la evaluación o la supervisión, no mía, sino del paciente. A mí me da mucho gusto cuando mis pacientes son muy participativos en la consulta y son cada vez más conscientes de cosas. Me doy cuenta que me pasa esto, y antes no me ocurría. O estoy segura de que estos avances están siendo avances, ¿no? O sea, se trata de supervisión propia por parte de mi paciente y mía. Pero, ¿ves? Al final salen muchos ingredientes. Pero quiero, o sea, y el miedo, se me olvidaba, el miedo. El miedo es un ingrediente esencial en el tratamiento. Si no tienes miedo, no tienes un TCA. Se lo digo a muchas de mis pacientes. Si esperamos el día perfecto para no tener miedo y exponerme a un alimento, ya no tienes un TCA. O sea, hay que hacerlo con miedo y eso Claro. es el ingrediente estrella. Se me olvidaba y me acaba de venir a la cabeza. Qué bueno que te acordaste. Y lo es, o sea, aprendes a caminar con el miedo a tu lado y, y es parte, y como dices, si no te cuesta, si no te da miedo, es porque entonces, una de dos, o estás accediendo a lo que el TCA te está diciendo, por eso no Sí. tienes miedo, o sea, tienes reglas abajo y que las estás llevando, o realmente ya superaste eso, ¿no? Pero el miedo va a estar contigo y no solo ahí, digo, va a estar contigo, contigo está constantemente, si haces algo nuevo hay miedo y Ujú. va a ser parte de tu vida, o sea, hay que aprender a navegar con ese miedo en todas las cosas y saber que una vez pasado el miedo, pues llegas a otro lugar, ¿no? Después del miedo hay otra cosa y generalmente pues te hace crecer, te Eso. hace evaluar tu vida, te hace ser una mejor persona de acuerdo a lo que tú quieres ser o lo que quieres lograr. Gloria, no inventes, se fue la hora como volando, pero no me gustaría antes de despedirme, eh, como si pudieras darle con un consejo. ¿Sí? Vamos a hablar de estas tres. A una persona que ahorita está pasando por anorexia, a otra persona que ahorita está pasando por bulimia y a otra persona que ahorita está pasando por comer compulsivo. Qué bien dijiste que los tratas al principio de la misma manera. ¿Cuál sería? Una recomendación, ¿te refieres? O Sí. sea, qué le podría decir? Uf. Aquí, si te soy sincera, no sabría diferenciar entre ambos, Entonces ¿no? a los tres. Eh, si lo puedo hacer un poco por acabar así eso, la hora que llevamos aquí hablando, sería un poco o sea, no tener miedo a la recuperación o incluso al tratamiento, si de verdad somos conscientes de que podemos, o sea, de que podemos vivir más felices o más plenos con todo lo que tenemos en nuestra vida. Necesitamos cambiar lo que estamos haciendo y si hay algo de nuestra vida que está empeorado o empeorando, es momento de actuar porque está relacionado con la comida si se trata de un trastorno alimentario. Entonces, lo más importante también incluso diría que el tratamiento psicológico y nutricional son muy claves porque esto es como un iceberg. Da igual si es un trastorno por atracón, una anorexia o bulimia, es un iceberg. Es decir, la puntita solo lo vemos lo físico o lo que la persona come o lo que hace con el ejercicio, pero debajo hay tantas cosas a trabajar, Claro. inseguridad, perfeccionismo, miedo,
que en todos los TCA hay algo que trabajar sobre eso, o creencias como muy de verdad absoluta, ¿no? De esto es así y no contemplo más opciones, pues todo eso es importante que lo tengan en cuenta las personas que están planteándose trabajar su TCA o si sienten que no están siendo felices por el problema con la comida, es que necesitan sanar esa relación que hay consigo mismos y con y con el cuerpo y con la comida. Entonces, no podría diferenciar, perdóname por no hacer la No, más diferencia, bien, gracias por no pero diferenciar. Está bien, tú eres la experta eh, y en ese sentido, no me gusta diferenciar porque las únicas diferencias serían en cuanto a la persona, ¿no? Es decir, individuales de la persona, según el entorno que tenga, yo qué sé, cómo viva, cómo perciba su alimentación o que es una vida sana, ¿no? Pero si hablamos de TCA, es que lo que necesitamos es eso, ser conscientes del problema y valorar que puede, o sea, que puede tener una vida mejor en todos los sentidos. La comida es una herramienta para muchas cosas, o sea, no para engordar ni adelgazar, que es como se le ve a la comida, sino para muchas cosas que podemos meter en el día a día y disfrutar de ella y de todas las áreas de mi vida, el social, familiar, individual, el de pareja, todo, o sea, todo es muy importante con claro, la comida presente. Así que da igual el problema que haya, de verdad que tenemos que ser conscientes de trabajarlo y ser conscientes de que lo queremos trabajar. claro, ese es algo súper importante y me gusta que lo trates como de manera general porque a partir, o sea, tienes toda la razón, un trastorno de la conducta alimentaria es una relación que no te deja vivir, una relación que no te deja vivir con la comida y tu cuerpo, y no importa en dónde lo vas, o sea, lo vas a poner, Clasificar. clasificar, porque al final los tres son una prisión, los tres te roban la vida, los tres te roban el gozo, y los tres ponen a la persona en una condición deplorable en cuanto a su vida completa. No hablamos solo de salud, de todo lo que Eso. está alrededor. Entonces, el impacto que tiene en todas las personas es devastador y sobre todo si va pasando tantos años, pues se va aumentando el grado de influencia que tiene en su vida y en sus familias también, ¿no? Entonces, bueno, pues es como, me encanta que digas, esta parte de corresponsabilidad del paciente con el tratamiento, porque el tratamiento está ahí, pero si el paciente no pone su parte o no se compromete o no se presenta, pues va a ser imposible esa recuperación. Gloria, muchas gracias. Bueno, vamos a poner todos tus datos aquí abajo, pero platícanos, ¿das consultas en línea? ¿Cómo Sí, trabajas? trabajo en Albacete presencial. De hecho, estoy montando mi propio centro de Ah, nutrición y psicología. Pero bueno, también trabajo de forma online y bueno, y no tiene nada que envidiarle a la parte presencial, ¿eh? Quiero decir que se puede trabajar igualmente bien y lo hacemos por videollamada. O sea que cualquier persona que quiera, pues eso, trabajar conmigo o cualquier otra cuestión, pues podemos trabajar perfectamente, aunque está al otro lado del charco, pero se puede. bueno, uno Mira, nunca sabe. Sabes que yo me recuperé con una persona que está allá. Entonces, siempre hay forma, es esta conexión que hablamos. Es muy importante que tu sí, tratamiento lo hagas como vas a ir tan interno con personas que realmente logres esta conexión. Y si hay gente que se conecta contigo, que vive del otro lado, habrá manera de trabajar eso es. perfectamente. Y yo encantada, de verdad, a mí me encanta tener a gente que no sea de Albacete, eh, Polín, porque quizás puedo decir que es más difícil online sentir como esa cercanía, ¿no? Pero yo Claro. creo que yo me considero una persona cercana y me gusta que las personas pues sí, se decidan por la terapia online porque quiere decir que les beneficia igual, o sea, que no Claro. necesitan el contacto físico en persona para sentir esa cercanía o esa empatía por mi parte, ¿no? Claro. Así que por eso yo de verdad encantada de cualquier persona que quiera trabajar conmigo y pues eso, y poder ayudarle a conseguir sanar la relación con la comida que tiene y con su cuerpo. Gracias, Gloria. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos escucharon. Si tienen algunas dudas, siempre les digo, contáctenme a mí, contáctenme a Gloria. Si quieren temas que hablemos en el podcast, mándenmelos. Que tengan una hermosa semana. Gracias. Cuídense. Bye. Gracias, adiós.
Recomienden el podcast siempre. Bye.